Nuevamente volvemos al estudio del libro del profeta Joel. Hemos visto, hermanos, que el significado de Joel es Jehová es Dios, y el mensaje fundamental del profeta es un llamado al arrepentimiento. Vimos en los estudios anteriores que el Señor envía la palabra a través de su profeta, y al ver que el pueblo no prestaba atención a la palabra, porque el objetivo principal era evitar enviar juicios, pero al ver que el pueblo no prestaba atención a la palabra que el Señor había enviado, el Señor permite que surjan juicios a la tierra. El objetivo principal de estos juicios era que el pueblo entrara en razón, volviera en sí y se volviera al Señor. Ese es el objetivo principal de los juicios de parte de Dios. La Escritura nos habla en el profeta Jeremías que Jeremías le dice, no me reprendas en tu ira para que no me aniquiles, sino que repréndeme en tus juicios. Imagínense lo que el profeta Jeremías dice, en tu ira no me castigues, porque si me castigas en tu ira me vas a aniquilar. Pero como Dios es grande en misericordia, lo que Él permite es juicios para volvernos a Él, para ablandar nuestro corazón. Jesús explicó estos acontecimientos para estos últimos tiempos, en lo que la Escritura lo denomina principio de dolores. Establece que antes de la tribulación el Señor enviará señales para anunciar su pronta venida. Y esto lo hace para que nosotros podamos estar atentos y poder prepararnos. Todo esto, hermanos, el Señor Jesucristo se lo informó a sus discípulos. Él les explicó, se los reveló a través de la palabra, todas estas señales que iban a acontecer previo a su regreso. El Señor ya se los había anunciado a ellos, y por su gracia Él también nos lo está anunciando a nosotros a través de su palabra. Él nos está describiendo todo lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, que apuntan, hermano, que la venida del Señor está más cerca, se acerca y se acerca cada día más. Eso lo estamos viendo, ya no hay duda de eso, hermanos. Por eso debemos atender a la palabra revelada de nuestro Señor Jesucristo, que dejó en las Escrituras. Estamos en los tiempos finales. Aquí puede ver los pasajes en Mateo 24, versículo 1 al 8, Marcos 13, versículo 8, y Lucas 21, del versículo 9 al 11. Recuerda, hermano, que estamos en principio de dolores. Estamos en lo que le llama la Escritura dolores de parto. En Lucas 21, versículo de 9 al 11 dice: y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. En este pasaje vemos la descripción de esas señales previas a la venida del Señor, que son los dolores de parto. Estas señales Jesús las explicó como una advertencia de lo que está por venir, hermanos. Es solo una advertencia, pero en esa advertencia el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de todo corazón. El Señor les dijo que era solo el comienzo de dolores. En Mateo 24, versículo del 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, comienzo de dolores. Pero mire, hermano, fíjese en esta parte que dice:
porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario? En primer lugar, porque el Señor nos está advirtiendo, nos está volviendo en sí, que razonemos, que volvamos en sí, que tengamos un arrepentimiento, que tengamos un metanoeo, como vimos que significa en griego arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de mente, que volvamos a la santidad de Dios, que tengamos un teshuvá, que tengamos un regreso hacia Él, que nos volvamos a Él, que tengamos un shuv, volver a Él, ¿verdad? Volver a esa senda antigua, que es a un camino de arrepentimiento, de consagración, purificación y santidad, porque la voluntad de Dios, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, es vuestra santificación. Por esa razón, estas señales que estamos viendo, hermanos, estos juicios de parte de Dios son una advertencia. El mundo está, hermanos, como una mujer encinta que comienza a tener esas contracciones que anuncian que va a dar a luz. De la misma manera, hermanos, las señales de estos tiempos nos sirven para avisarnos que la venida del Señor está cerca. En Isaías capítulo 26, versículos 16 y 17 dice: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Así hemos sido delante de ti, Jehová. Pero el Señor nos está diciendo: derramaron oración cuando los castigaste. No menospreciemos, dice la Escritura, la disciplina del Señor. Creo que esta situación que el mundo está viviendo y el cuerpo de Cristo también lo está viviendo, es una disciplina de parte del Señor. Esto es lo que se nos ha sido enseñado a través de nuestro pastor, que es una disciplina de parte de Dios porque ha tocado el cuerpo de Cristo. Pero dice la Escritura: derramaron oración cuando los castigaste, derramaron oración cuando los disciplinaste. Creo que la actitud correcta es derramar oración en estos tiempos. Derramar oración, volvernos a Él. En la angustia te buscaron. En estos momentos de angustia debemos buscar al Señor, hermanos. Vemos que el mundo está teniendo dolores de parto. Cada momento, cada mes, cada día que pasa, el tiempo se acerca, entonces el mundo tiene más dolores de parto. Pero también la naturaleza manifiesta esas contracciones y anuncia la venida del Señor. En Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La naturaleza misma también está experimentando esos dolores de parto. Cuanto más nosotros, hermanos, debemos estar atentos y gemir y orar, derramar oración en estos momentos de angustia, de dolor, en estos momentos de contracciones, ¿verdad?, que anuncian la venida del Señor. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 6, dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Mire la promesa, hermanos, mire las condiciones, que no estamos nosotros en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Nosotros no nos debe coger ese día como ladrón, porque la Escritura es clara y dice que somos hijos de la luz, hijos del día. Pero la condición es el versículo 6, no dormir, velar y estar sobrios. Esas son las tres condiciones que debemos cumplir para que ese día no nos agarre como ladrón, ¿verdad? Como ladrón en la noche.
Una de las tragedias que las Escrituras hablan es que a través de estos juicios, de estas señales, en estos últimos tiempos muchos no harán caso de esto que Dios está permitiendo sobre la tierra, no harán caso, les dará igual, porque seguirán haciendo sus mismas maldades y pecados. Tienen una indiferencia hacia el Señor y no quieren arrepentirse, tanto aquellos que no lo han recibido como mucho pueblo del Señor. Que el objetivo primordial de estos juicios y de estas pruebas es que nosotros nos acerquemos más a Dios, pero muchos cuando sufren estas pruebas lo que hacen es retirarse del camino del Señor, endurecer su cerviz, ponerse rebeldes, altivos y cometer toda clase de pecado. Pidámosle a Dios que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado y arrepentirnos cada día delante del Señor. Porque en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20-21 dice: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vemos claramente, hermanos, que a pesar de todo lo que sobrevino, muchos no han querido arrepentirse. Dice la Escritura aquí: no se arrepintieron de las obras de sus manos. En Apocalipsis 16:9 dice: y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En vez de acercarse a Dios, se alejaron más y no se arrepintieron. En vez de arrepentirse, muchas personas toman estos juicios como una ofensa y hacen esas preguntas que siempre hemos escuchado de algunos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto? Pero nosotros, hermanos, que el Señor por su gracia nos ha permitido conocer la palabra profética, las Escrituras, vemos que debemos reconocer nuestros pecados y que a través de estas señales y de estos juicios, de estas contracciones que se están sintiendo en estos últimos tiempos, nos está el Señor abriendo una puerta de salvación, y a través de esa puerta nos lleva a un arrepentimiento. Gloria al Señor. Por eso debemos examinar nuestra vida y ver en qué posición estamos ante estas señales que están viniendo sobre la tierra. Debemos ver en qué posición estamos, hermano. Gracias al Señor que Él ha tenido misericordia, que no hemos tomado estos juicios como una ofensa de parte de Dios, sino más bien lo hemos encontrado como una misericordia, un amor de parte de Dios, que nos da la oportunidad de poder regresar a Él y volvernos en un arrepentimiento. El objetivo primordial de todo esto, hermanos, es que el Señor va a permitir en estos últimos tiempos un avivamiento, no un avivamiento de gritos, de saltos, de algarabía, de todo lo que se ve muchas veces en estos tiempos. El avivamiento que el Señor traerá a estos últimos tiempos es un avivamiento, óigalo bien, al estilo del rey Josías. Ese avivamiento es el que estamos esperando y que vamos a entrar nosotros, los que prestamos atención a esas señales y nos arrepentimos de todo corazón. Ese avivamiento al estilo del rey Josías. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Hasta la próxima. Amén.